Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. De repente algo sorprendente aparece en el texto. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo que creó los cielos y la tierra. Nuestra particular Ruta 66 por los 66 libros de la Biblia continúa su viaje y esperamos que estés progresando con estos estudios en Génesis, el primer libro de la Biblia, ya sabes. Hoy vamos a abordar dos encuentros muy emocionantes. Vamos a ir al capítulo 14 de Génesis y vamos a descubrir que siempre tenemos que luchar, siempre. Ten cuidado para no meterte en una pelea gratuita. El asunto aquí es explosivo. ¿Por qué tantas guerras? Te pido toda tu atención en este asunto tan importante. Esperanza Suárez, que es quien te habla, y Andrés Ocampo al otro lado del cristal, y también Fernando Díaz Sarmiento, te vamos a acompañar en todo este tiempo. Así que ya, venga, pasamos a la acción. Aquí estamos en nuestra Ruta 66, hoy descubriendo el capítulo 14 del libro de Génesis, donde hablaremos de dos encuentros muy emocionantes. Como vimos en el capítulo 13, hubo una disputa familiar, un desacuerdo entre Lot y Abraham. Los dos se separaron, cada uno en una dirección diferente. Lot se basó en lo que podía ver, se basó simplemente en la belleza que se presentó ante sus ojos, mientras Abraham, en cambio, no caminó por esa dirección, lo que le permitió a Lot tomar su propia decisión. Vemos que Abraham es lo opuesto a Lot, pues es alguien que se basa en la palabra divina, la palabra de Dios, mientras que Lot camina por lo que ve aparentemente, por lo externo. Vimos que Lot terminó eligiendo lo mejor basado solo en lo que vio. Y en este capítulo 14 encontraremos el resultado de la elección de Lot en comparación con Abraham. Lot tendrá un tipo de encuentro, mientras que Abraham tendrá otro tipo de reunión. ¿Qué sucede en el contexto de Lot? Él se fue a una ciudad que era considerada como un lugar de esperanza, por todo lo que podía ofrecer. Era la ciudad de Sodoma. Pero resulta que donde hay codicia, hay disputas. Donde hay el deseo de adquirir cosas, también hay guerra. Y eso es lo que pasó. El texto bíblico nos dice que en ese momento varios reyes fueron a la guerra contra otros. 4 reyes contra 5, y entre ellos el rey de Sodoma. Esta guerra trajo problemas y dificultades para todos en la región, por lo que los partidarios de Sodoma y las ciudades aliadas terminaron perdiendo la guerra. El versículo 11 dice que los vencedores, que eran los 4 reyes, saquearon a todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y toda su comida, y se fueron. También se llevaron a Lot, sobrino de Abraham, y los bienes que poseía, ya que vivía en Sodoma, según vemos en el texto de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. ¿Qué encontramos aquí? La expectativa de Lot termina siendo frustrada, porque esperaba el éxito, porque había elegido a partir de la belleza del paisaje, había elegido desde la perspectiva del éxito, desde un punto de vista definitivamente humano. Ahora él termina prisionero de una avaricia tremenda que condujo a una gran guerra que involucró a 9 reyes. Y aquí observaremos la realidad de que priorizar la avaricia naturalmente trae problemas y dificultades. Mientras tanto, vemos que Abraham, que se fue en la otra dirección, está bastante tranquilo. Se encuentra en una situación de estabilidad, a pesar de haberle dado prioridad de elección a Lot, su sobrino. Y entonces observaremos lo que el texto nos dice en el versículo 14, que cuando Abraham escuchó que su pariente fue hecho prisionero, convocó a los 318 hombres entrenados, nacidos en su casa, y persiguió a los enemigos hasta Dan, y los atacó por la noche, nos dice el texto, y recuperó todos los bienes, y trajo a su pariente Lot con todo lo que poseía, con las mujeres y el resto de los prisioneros, como dice el texto de la Nueva Versión Internacional. Lo que vamos a observar es que Lot, que había peleado con Abraham,
por sus empleados, por sus pastores, ahora necesita de Abraham para tener la garantía de la libertad de la vida. Entonces Abraham se las arregla para rescatar a Lot, trayéndolo de vuelta. Y el texto nos muestra que Lot, que hizo su elección basado en los principios puramente humanos, en lo externo, en lo que aparentemente se ve, terminó muy frustrado en sus propósitos finales, y ahora depende de Abraham, que estaba dirigiendo su vida no por lo que vio, sino por la palabra y por la promesa divina. Y el texto sigue después de este terrible encuentro en medio de la guerra, y curiosamente tenemos aquí el Irak de la antigüedad. La región es incluso la misma, así que la guerra es más antigua de lo que pensamos. La guerra no surgió con la tecnología, pero surge por otras razones. Veremos entonces que Abraham, cuando regrese de esta victoria, algo sorprendente aparece de repente en el texto. El versículo 18 dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Supremo, trajo pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Es muy impresionante la figura que aparece aquí, digamos de manera inesperada, la figura de Melquisedec. Él es un personaje diferente y sorprendentemente Abraham, todavía llamado Abraham, aquí fue bendecido por este sacerdote de El Elión, es decir, del Dios Altísimo. Y la pregunta que surge aquí es: escucha, ¿qué sacerdote es este? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde vino este hombre? ¿Y qué conexión tiene él con Dios? ¿Cómo podemos entender esta situación? Observa la lógica del texto, porque mientras Lot se basa en sus ojos, en lo externo, y termina encontrando guerra y prisión, Abraham, que sigue la palabra divina, encuentra a un sacerdote del Dios Supremo y recibe una bendición espiritual. Muchas personas, al escuchar sobre Melquisedec, a veces terminan relacionándolo de manera exagerada con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, en el texto de Hebreos, en el capítulo 7, habla sobre Melquisedec. Dice que Jesús es su sacerdote según el orden de Melquisedec. Incluso en el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos encontraremos la mención de que ni siquiera tenía una genealogía. Así que aquí es importante hacer una aclaración muy clara y objetiva. Melquisedec no es Jesús. Melquisedec simplemente se parece a Jesús. Es, como dicen algunos teólogos, un tipo de Jesús, un tipo de Cristo. Era similar a Jesús en el aspecto sacerdotal. Jesús no es un sacerdote según la línea de Aarón propiamente. No es esa comparación que se hace con su obra sacerdotal de intercesión por nosotros, sino que como Melquisedec podría ser llamado sacerdote en la Biblia, sin la necesidad de pruebas genealógicas para esta función, de la misma manera Jesús tiene un paralelismo con Melquisedec. Eso no significa que Melquisedec fuera Jesús. No tenemos una definición clara en la Biblia de dónde vino, pero sabemos que él sabía mucho acerca de Dios. Y además Abraham acepta la bendición de Melquisedec. Y ahora vale la pena prestar atención a que Melquisedec está en un contexto con Abraham en el que aparentemente solo Abraham conoce a Dios. Dios se le aparece a Abraham en un contexto idólatra, en Mesopotamia. Convoca y llama a Abraham a una cierta obra de redención histórica, y de repente aparece este Melquisedec, que probablemente es un sacerdote de la región de Canaán, de uno de los pueblos de aquella región. Por eso él es el sacerdote del Dios Altísimo, es decir, el Dios que está por encima de los demás. Probablemente fue un sacerdote en esta situación, en este contexto. Pero él sabía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela mucho más allá de lo que imaginamos. Tenemos la revelación de Dios en la naturaleza, que muestra que Dios existe y demuestra el poder de Dios, tal como leemos allí en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, y tenemos la revelación de Dios en la Santa Biblia, como una revelación específica para la salvación del hombre.
Tenemos además la revelación de Dios en Cristo Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es Dios encarnado. Él revela a Dios de una manera específica a los hombres, que podemos ver allí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. El ser humano mismo también es una revelación divina porque es la imagen de Dios. El hombre sabe que Dios existe porque él mismo fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con sus aspectos particulares que lo diferencian del resto de la creación, de acuerdo con Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahora, en el caso de Melquisedec, veremos algo interesante, que además de la revelación específica de la salvación, además de una revelación general, Dios está de alguna manera presente en la historia humana, en la cultura. Melquisedec, a pesar de que no es del pueblo del pacto, a pesar de que es alguien de aquel contexto, él conocía a Dios. Y al igual que Melquisedec, muchas personas saben mucho acerca de Dios, por lo que cuando escuchan el Evangelio, estas personas tienen un puente con el mensaje del Evangelio, porque no son personas que no conocen a Dios por completo, sino que lo conocen por la naturaleza, por el testimonio dejado en la cultura a través de la historia. Entonces Melquisedec debe tener información, cierto conocimiento a través de sus antepasados, o de otros contextos culturales que le permitieron ser un sacerdote del Dios Supremo y considerado como tal aquí por Abraham. Mira, muchas personas abrirán sus corazones al Evangelio porque a través de su experiencia cultural e histórica ya saben algo que les prepara para recibir la revelación completa de Dios en Cristo Jesús. Y luego aquí vamos a ver esta experiencia extraordinaria de Abraham, quien al haber encontrado a este sacerdote del Dios Altísimo es bendecido. Bendecirle implica una bendición dirigida a Abraham, por el Dios que lo creó y que terminó dándole la victoria. Dice el versículo 20 que entregó a sus enemigos en sus manos, y Abraham, como un signo de gratitud y reconocimiento de la bendición divina, ahora confirmada específicamente por Melquisedec, le da el diezmo de todo lo que poseía. Y entonces el texto del capítulo 14 termina cuando Abraham hace una especie de acuerdo final con el rey de Sodoma. Pero nos mostrará que al fin y al cabo, el que es impulsado por principios puramente humanos y por los ojos, terminará frustrado, mientras el que permanezca esperando la palabra divina, ciertamente será bendecido por el Dios Todopoderoso. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cómo estás enfocando tu vida en estos momentos? Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Ahora hemos llegado a esa parte donde podemos hacer nuestras preguntas, donde podemos interactuar con Fernando Díaz. Ya sabrás que Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, un programa que es producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, y traducido por Mateus Rodríguez, presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que te puedes poner en contacto con nosotros para hacernos llegar tus sugerencias, plantear tus preguntas, mandarnos tus comentarios. Lo puedes hacer en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y bueno, también tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Aquí, en Génesis capítulo 14, surgen algunas preguntas, pero yo comienzo con la primera.
Ahora hablemos de por qué Génesis 14 ya se mete en la batalla. Y mira, qué cobardía, 5 contra 4. Ya hay una desventaja desde aquella época. ¿Por qué tantas guerras? Es que el mundo no descansa, siempre, siempre hay guerras. Esperanza, una cosa muy importante a destacar aquí es que ahora existe una perspectiva de que los graves problemas de la humanidad, de la sociedad, son causados por factores externos. Por lo que, por ejemplo, creemos que tuvimos 2 guerras mundiales porque el hombre tiene tecnología. Por lo que la gente dice que el problema de la sociedad es la tecnología. Por ejemplo, muchos dirán que el motivo de la violencia en ciertos países es porque hay armas, y que si retiráramos las armas, tendríamos paz. Aunque hasta cierto punto esas cosas tienen algo de razón, me gustaría mencionar aquí una obra literaria que se convirtió en una película muy importante, llamada El Señor de las Moscas, donde un grupo de niños se pierde en una isla desierta, y en poco tiempo están haciendo lo que los adultos siempre han hecho mal, y aquello se convierte en una gran batalla en esa isla desierta entre varios adolescentes. Y eso sin ninguna influencia negativa de la televisión, del Internet, de la sociedad y no sé de qué más. Entonces el problema de la guerra está relacionado con lo que dijo Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Vienen de las pasiones y luchas que se están librando dentro de ti. El problema de la guerra es la dimensión del pecado humano, que el ser humano en general quiere negar y rechazar. Por lo tanto, la humanidad siempre lo ha hecho, desde sus primeros tiempos, y en contextos más desarrollados como este, aparentemente más tranquilos, siempre hubo guerra y conflicto. El problema es el pecado que atraviesa las variadas dimensiones del ser humano y llega a esta situación por lo que un indígena que vive en una situación primitiva arroja una flecha. Un estadounidense arroja una bomba atómica. Cada uno arroja lo que tiene en su mano. Así que el problema de la guerra está en el pecado. Pues me quedo aquí ahora imaginando a Robinson Crusoe en esa isla, que peleó consigo mismo, hizo la guerra consigo mismo y luego se fue de casa. Pues sí, este es el problema. En ausencia de un enemigo encontramos una manera de complicarnos nosotros mismos. Es un buen pasatiempo. Otra pregunta que podemos observar en Génesis 14 está exactamente en el versículo 14. Vemos una numerología que aparece en todo el libro de Génesis y aquí vemos específicamente los 318 valientes de Abraham. ¿Por qué este número? ¿No se podría haber redondeado haciendo pues un descuento? Solo haremos 300. O más adelante encontraremos lo de Gedeón y muchos otros. ¿Hay algún número correcto? ¿Podemos averiguar algo mirando los números? Mira, Esperanza, la pregunta aquí es muy pertinente porque hoy hay una tendencia a desarrollar una, digamos, numerología mística, evangélica o religiosa. ¿Cuál es el problema? Los primeros números en la Biblia tienen una función literaria, es decir, expresar un cierto significado. Por ejemplo, cuando se lee Apocalipsis, cuando se leen ciertos libros, incluso Génesis, vemos, por ejemplo, que el número 7 o el 10 quieren decir que algo está completo. Por ejemplo, en el pensamiento hebreo, el número 3 hace referencia en general a Dios y el número 4 al mundo. Así que 3 por 4 igual a 12. Así que el 12 significa la acción completa de Dios en el mundo. Por lo que hay varias cuestiones ahí que tienen un significado. Otros números son simplemente históricos. ¿Por qué 318? Debido a que Abraham los contó, y había 318 hombres preparados para la guerra, entre los que trabajaban. Era un patriarca, era una persona, digamos, con posibilidades, adinerada. Un hombre de negocios, ¿verdad? Sí, un hombre de negocios exitoso. Ahora el problema es que algunas personas comienzan a pasarse e ir más allá y piensan que si tienen, por ejemplo, 318 Biblias en su casa, de alguna manera serán más bendecidas. O que si participas en 318 cultos durante el año, tal vez seas una persona con ganancias económicas más rentables. Pero el razonamiento del texto bíblico no lo permite.
por lo que debemos ser cautelosos para comprender el significado, buscando de vez en cuando comprender la historia del texto, pero no entrando en esta numerología exagerada, porque de lo contrario nos alejaremos de lo que Dios realmente desea. Como la mente humana es creativa, ¿verdad? Y con números entonces les hacemos decir lo que no dicen, ¿a que sí? ¿Es cierto? Exactamente, tú lo has dicho. Ahora vayamos a la segunda parte del texto de Génesis 14, que hablará sobre Melquisedec, el rey de Salem que aparece y desaparece de la historia. ¿Era salvo? ¿De qué o quién era sacerdote? ¿Cómo podemos explicar el origen y la función del enigmático personaje? ¿Cómo podemos observar mejor esta figura? Esta pregunta es difícil, y aquí, por supuesto, siempre habrá una pequeña controversia en el asunto. Melquisedec es probablemente alguien del contexto cananeo. Algunos cananeos sabían que había un Dios por encima de los otros dioses, que Dios es un Dios superior, por lo tanto, un Dios altísimo. Recordemos que todos aquí son descendientes de Noé. La gente tiene en la historia de la cultura la idea, el concepto de que gradualmente se fue perdiendo poco a poco la noción del Dios verdadero, por lo que no sabemos cuándo Melquisedec lo tenía preservado o no. Además, a través de su propia experiencia de vida en la búsqueda de Dios, pudo haber aprendido muchas cosas. Ahora, si es salvo o no, esto sigue siendo algo misterioso, porque no tenemos una noción exacta de hasta qué punto Melquisedec conocía a Dios. Lo que es importante destacar es que el texto quiere mostrarnos que Dios es conocido de una manera un poco más sustancial de lo que imaginamos, incluso para aquellas personas que no forman parte del pacto. Alguien, por ejemplo, va a evangelizar a un grupo que no conoce a Cristo, e imagina que este grupo es 100% diabólico y pagano. Y cuando presta atención descubrirá muchos puentes con el Evangelio, porque Dios, como soberano, controla la historia y la historia de la cultura. Ahora, un detalle importante que necesitamos enfatizar es que estas personas necesitan escuchar acerca de Cristo, porque sin Cristo nadie puede tener salvación. Lo dice la Biblia. Estas personas tienen un conocimiento de una revelación mayor que la natural o general, y eso predispone o hace posible entender el Evangelio más fácilmente, y esto es importante de destacar. Por lo tanto, no estamos seguros de si fue salvo o no, pero está claro que Dios lo bendijo y lo reconoció de cierta manera, como por ejemplo reconocía a Cornelio antes de convertirse en el capítulo 10 de Hechos. O tal vez Apolos, que también tenía toda esa elocuencia y llegó a conocer la palabra de Dios más profundamente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por cada una de las respuestas que nos has dado en el día de hoy. Nos vamos a ir ya a la aplicación de nuestra Ruta 66. Después de todo lo que vimos aquí en Génesis 14, es el momento de pensar, ¿qué tiene esto que ver con mi vida? Y la primera gran lección que vemos aquí, en la primera parte de Génesis 14, es observar las consecuencias de nuestra elección. Ver que cuando Lot elige ir a esa hermosa y atractiva región, solo evalúa las cosas desde esta perspectiva. Y los resultados, como vimos, fueron desastrosos. Lo que era una promesa de gran alegría, se convirtió en guerra y sufrimiento. Mientras tanto, Abraham, basado en la promesa divina, fue muy bendecido. Por eso presta mucha atención a tu vida y observa los principios de Dios. Si tomas decisiones basadas en lo que ven aparentemente tus ojos, o simplemente en lo que siente tu corazón, ciertamente estarás en problemas. Pero si fundamentas tu vida en principios basados en lo que Dios enseña, ciertamente serás muy bendecido. Y la segunda gran lección que aparece aquí en el capítulo 14 de Génesis es exactamente sobre la historia de Melquisedec. Muchas veces, especialmente aquellos de nosotros que tenemos fe en Dios y en Cristo, imaginamos que Dios existe solo en la iglesia. Casi pensamos que Dios es como una radio, como Radio Transmundial o cualquier otra emisora, que solo se sintoniza en cierto lugar,
mientras en otras partes no. Pero no es así. Con Dios no es así. Dios es soberano. Es más conocido de lo que creemos. Eso nos debería llevar a hablar de Dios con otras personas, a compartir las buenas noticias de Jesús. Porque quizás, cuando menos te lo esperas, ni te imaginas, hay una gran necesidad y un gran interés en el corazón de una persona. Comparte la palabra de Dios, porque el factor Melquisedec está más presente de lo que podemos ver o entender. Acepta el desafío y comparte las buenas noticias de Jesús. Pues querido amigo, nos vamos a quedar aquí por hoy, por supuesto, pero recuerda que volveremos para seguir explorando el libro de Génesis y no te lo puedes perder. ¿Quieres escuchar de nuevo este programa? ¿O quizá alguno de los anteriores? Pues lo puedes hacer en nuestra página web o también en la página RTM360, incluso descargando la aplicación RTM360. Y bueno, tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Por otra parte, se me ocurre que podrías compartir con nosotros un mensaje escrito o un mensaje de voz, pues con tus comentarios, con tus impresiones, desde cuándo nos escuchas, desde dónde. Nos encantaría recibirlo. Puedes hacerlo en el 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o también en nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos gustaría mucho regalarte la guía comentario que tenemos para podértela enviar completamente gratis y de esta forma puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Pero claro, tienes que solicitarla. Y ya sabes, de verdad, te lo digo en serio, es completamente gratis el envío. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.